Como quizás ya sepas, los fenómenos poltergeist son cualquier hecho perceptible de naturaleza violenta y diferente a las leyes físicas producido por una entidad o energía imperceptibles. De hecho, la palabra poltergeist viene del alemán poltern, que significa hacer ruido, y geist, que significa fantasma. Su etimología lo dice todo. Abundan los relatos y metrajes en internet acerca de estos fenómenos paranormales. ¿Será que realmente ocurren más seguido de lo que queremos creer? ¿O son solo personas ociosas queriendo llamar la atención? A lo largo de la historia han ocurrido diversos fenómenos de este tipo que han quedado grabados en la memoria colectiva, tanto de quienes los pudieron vivir de cerca como de las generaciones venideras que continúan perpetuando la memoria de sus ancestros, atormentados por entidades desconocidas. ¿Has oído hablar alguna vez del poltergeist en Enfield? Es probable que sí, e incluso si dices que no, es probable que reconozcas la historia a medida que avanza el video, ya que ha sido motivo de diversos documentales y hasta de una renombrada película el año 2016 llamada El Conjuro 2, dirigida por el director James Wan. Considerado como el fenómeno paranormal mejor documentado de Reino Unido, el poltergeist de Enfield habitó en el 284 de Green Street, del municipio suburbano del norte de Londres llamado precisamente Enfield, de ahí el nombre mediático dado al fenómeno. Durante 18 meses, comenzando en el verano de 1977, Peggy Hodgson, sus hijas y más de 30 testigos presenciales, incluidos vecinos, investigadores psíquicos y periodistas, vieron y oyeron muebles en movimiento, objetos volando, ruidos inexplicables y levitación. La actividad se centró en las hijas Janet y Margaret Hodgson, con Janet de tan solo 11 años, actuando como conducto de una voz misteriosa y áspera. La BBC reunió 40 años después a 3 de los testigos principales del evento conocido como el poltergeist de Enfield. Aquí se puede ver a la periodista Rose Morris, quien grabó el fantasma para la BBC, Graham Morris, quien tomó fotos de las niñas levitando, y el abogado Richard Gross, quien interrogó al fantasma. Con ayuda de ellos y con testimonios de la época, este es un recuento de lo que aseguraron que ocurrió. La madre. En la noche del 31 de agosto de 1977, Peggy Hodgson entró en la habitación de sus hijos y vio cómo un mueble se movía por la habitación. En una entrevista grabada, recuerda lo que sucedió. Simplemente no podía creerlo. De hecho, lo empujé 2 veces y una tercera vez no pude moverlo. El extraño evento fue acompañado por repetidos ruidos de golpes, por lo que Hodgson mandó a buscar a su vecino. Vic Nottingham no estaba en una mejor posición para explicar lo que presenció. Escuché los golpes mientras entraba por la puerta principal. Recorrí toda la casa, sencillamente no pude entender qué era. Así que al final pensé que solo había una cosa que podía hacer: llamar a la policía. La policía, Caroline Hibbs, fue la primera en llegar a la escena y describió haber visto una silla deslizarse por la habitación. Se levantó del piso, tal vez media pulgada, y vi que se deslizaba hacia la derecha unos 3,5 a 4 pies, antes de que se detuviera. La policía tampoco sabía qué hacer. El fotógrafo de prensa. El fotoperiodista Graham Morris, quien en ese entonces trabajaba para el Daily Mirror, recuerda lo que sucedió cuando recibió una llamada al periódico y fue enviado a la casa de los Hodgson con una tarea que, dice, le cambió la vida. Estaba claro que los extraños sucesos ocurrían cuando los niños estaban ahí. Morris se paró en la penumbra de la cocina mientras iban llevando uno a uno a los niños, dormidos en brazos de adultos. La última en entrar fue Janet. De repente, las cosas sencillamente despegaron y comenzaron a volar por la habitación,
A mí me golpeó un ladrillo de Lego en mi ojo derecho. Él está convencido de que los objetos no fueron arrojados. Se movió a la esquina para tener una vista clara de cada persona allí. Ninguno de ellos estaba haciendo nada. Morris también describe una secuencia de fotos que tomó en el momento en el que Janet levitaba. En la foto, Janet parece haber subido desde una posición boca abajo, volando por la habitación, y está en el aire. El investigador psíquico. Maurice Grosse, de la Sociedad para la Investigación Psíquica, fue el examinador que dirigió la investigación. En una entrevista en ese momento, explicó lo que vio con sus propios ojos. Yo mismo vi canicas moviéndose de un lado a otro. Vi la puerta moverse sin ayuda. También experimenté la reducción de la temperatura. A principios de noviembre del año 1977, Grosse confrontó la presencia en la sala de estar. Cuando hice la pregunta, ¿estás jugando conmigo?, arrojó una caja de cartón y una almohada directamente a mi cara. La reportera de radio de la BBC. La periodista de la BBC, Rosalind Morris, fue una de las primeras en reportar sobre el caso. Visitó a la familia en numerosas ocasiones e hizo un documental sobre el poltergeist en 1978. Rosalind Morris cubrió la historia en ese momento para BBC Radio. Junto con Maurice Grosse, hizo una vigilia nocturna mientras la familia estaba dormida. Después de que las niñas se fueron a la cama, se produjo un estrepitoso ruido arriba en su habitación. Morris subió las escaleras y parecía que algo había movido una silla al otro lado de la habitación, a una distancia de unos 2,7 metros. Le pareció imposible que lo hubieran hecho las niñas, que de hecho estaban en la cama. En ese entonces, declaró: algo arrojó la silla al otro lado de la habitación. Estoy convencida de eso. El abogado. Richard Grosse es el hijo del investigador Maurice Grosse. Como abogado recién calificado, ayudó a su padre a interrogar al poltergeist de Enfield y, como tal, es probablemente el único miembro de la Sociedad de Derecho inglesa que ha interrogado a un fantasma. Grosse recuerda cómo, todos los días al desayuno, mi padre tocaba una cinta o dos. Comenzaban con ruidos, golpes. Luego, pasó a golpear en respuesta al interrogatorio. Pero después empezó a hablar y Grosse fue su interlocutor. El fantasma. Una voz ronca y masculina comenzó a escucharse cuando los niños estaban presentes en la habitación. Parecía emanar detrás de Janet Hodgson, quien dijo que sentía que la voz provenía de la parte posterior de su cuello. La voz se identificó como un antiguo residente de la casa, Bill Wilkins, fallecido a la edad de 61 años. Fue interrogado por Richard Grosse, quien le preguntó si recordaba cómo murió. Respondió: tuve una hemorragia y me quedé dormido. Morí en una silla, en la esquina de la planta baja. Cuando le preguntaron por qué Janet no lo podía ver, la voz respondió: soy invisible, porque soy un fantasma, es decir, un fantasma deletreado. La historia de haber muerto en una silla en la esquina de la sala de estar fue corroborada más tarde por Terry, el hijo del señor Wilkins. Las hijas. Janet y Margaret Hodgson, las dos hijas en el centro del caso, fueron entrevistadas recientemente sobre sus experiencias hace tantos años. Margaret cuenta que todos estábamos en un estado terrible, muy asustados y cansados, y empeoró a medida que pasaba el tiempo. Janet lo resume diciendo: fui utilizada y abusada. Hubo levitación, hubo voces
y luego la cortina que se envolvió alrededor de mi cuello, que fue muy peligroso e hizo que me diera cuenta que eso podía matarme. Era realmente un poltergeist. ¿Se trató de un verdadero fenómeno de lo paranormal? ¿O podrían haber sido más bien maquinaciones humanas? Hubo muchos que pensaron que la familia lo inventó todo, utilizando trucos básicos de magia para conseguir una casa nueva y mejor. Pero, aunque la señora Hodgson era madre soltera con 4 hijos, la periodista Rosalind Morris niega esta posible motivación. Ella tenía una buena casa, en lo que a ella respectaba, y de hecho se quedó en ella. Fue donde murió el año 2003. La periodista admite que al principio ella misma era extremadamente escéptica y buscaba maneras de destapar el engaño, pero encontró que la señora Hodgson era sincera y sin duda estaba muy asustada. El abogado Richard Gross descarta un motivo financiero. Nunca ganaron dinero con eso. Graham Morris respalda esto, sosteniendo que el periodismo de cheques no existía en ese entonces. Richard Gross rechaza las afirmaciones de que Janet Hodgson sufría de síndrome de Tourette. Esa voz, una vez que empezaba, hablaba incesantemente durante 2-3 horas. Y su padre, Maurice, dijo lo mismo de la posibilidad de que fuera ventriloquía. Mantener este tipo particular de voz por un periodo de tiempo sin dañar las cuerdas vocales es absolutamente imposible. Janet, la víctima del fantasma, adopta una actitud firme frente a los escépticos. No me importa lo que piensen, sé lo que sucedió y sé que fue real. Toda esta actividad paranormal ocurrió durante el año 1977 y 1978, y en el año 1979 cesó. Según Rosalind Morris, hay una visión espiritual de lo que pasó, que tiene que ver con fantasmas, fuerzas externas y una teoría de fuerzas interiores de la psicología junguiana. Esta última dice que es una persona joven, con problemas, la que está generando la energía y que a menudo tienen que ver con la pubertad. Janet estaba exactamente en esa etapa de su vida. Fue algo muy extraño y yo me involucré e hice un documental para que el público juzgara por sí mismo. Pero yo no sé qué causó todo esto. Solo sé que algo muy raro estaba pasando, señaló Morris. Todos estos años más tarde. Como ella, nadie sabe aún a ciencia cierta qué ocurrió en el 284 de Green Street, Enfield, durante el verano del año 1977. Para muchos, no fue más que un truco muy bien montado. El poltergeist chileno en Cutún, año 1976. ¿Y si te dijera que un año antes, en el otro lado del mundo, en Chile, ocurrió un fenómeno poltergeist del que poco se habla? Y a pesar de que no ha sido motivo de películas, te aseguro que vale la pena mencionarlo, ya que ocurrió en la llamada Casa Más Embrujada de Chile, denominación que nació precisamente por lo que ahí ocurrió. En febrero del año 1976, la tranquilidad de la pequeña localidad de Cutún, en la región de Coquimbo, se vio abruptamente quebrantada por un fenómeno que sigue llamando la atención de los investigadores de lo paranormal. Pasada las 6 de la tarde, de un día cualquiera de un verano que parecía ser tranquilo, el técnico agrícola Nicasio Torres corrió hasta la casa de uno de sus vecinos, llamado Gabriel Orrego. Muy alterado, le contó que extraños fenómenos estaban ocurriendo en su casa. En medio de su evidente estado de pánico, le contó que inexplicablemente estaban lloviendo piedras desde el techo. Su vecino no le creyó y le pidió que se calmara y regresara a su hogar. Pero los extraños fenómenos se siguieron registrando, por lo que Nicasio
volvió a casa de su vecino al día siguiente, pero en esa oportunidad tampoco tuvo la respuesta esperada. Fue solo el tercer día cuando su vecino accedió a acompañarlo para ser testigo del suceso que lo estaba atormentando. Hasta el lugar llegaron su vecino Gabriel, su sobrino Ángel Orrego y un amigo de ellos, conocido como Manuel Rojo. Al ingresar a la casa, todo estaba en completa normalidad, por lo que todos pensaron que solo se trataba de algo imaginado por el dueño de la casa. Ante esto, decidieron retirarse. Antes de poder hacerlo, Gabriel Orrego decide salir de la casa y tomar agua desde el pozo que se encontraba en la parte posterior. Fue ahí cuando al abrir la puerta sintió como una pequeña piedra pasaba por sus pies e ingresaba a la vivienda. Ante esto, y creyendo que se trataba de una broma, comenzó a vociferar insultos al supuesto bromista. En ese momento, otra pequeña piedra cayó sobre su hombro. Junto al resto del grupo, salieron a explorar el lugar, pero no encontraron nada ni a nadie. Con el objetivo de encontrar una explicación a este suceso, se quedaron en la casa. Fue así como se sentaron a la mesa de la vivienda y esperaron. Tras alrededor de 15 minutos, se sintieron 3 fuertes golpes sobre dicha mesa. Tampoco pudieron identificar su origen, por lo que quedaron perplejos. Al llegar la noche, y al no ocurrir más fenómenos extraños, el grupo decidió abandonar el lugar, pero poco antes de poder hacerlo, son testigos de otro hecho impactante. En el lugar se encontraba la esposa de Nicasio Torres, quien tenía en sus brazos a su pequeña hija. De pronto, desde la pared, cae un muñeco de trapo sobre el que la mujer clavaba sus agujas y alfileres de costura. Luego, de manera inexplicable y ante la mirada atónita de los presentes, el muñeco saltó desde el suelo hasta el cuerpo de la pequeña. Luego, salió saltando por una de las puertas que estaba abierta en ese momento. Al día siguiente, el muñeco fue encontrado en el gallinero de la propiedad. Desde ese momento, los fenómenos paranormales se siguieron incrementando. Puertas y ventanas se abrían de manera inexplicable. Piedras, velas y misteriosos huesos seguían cayendo dentro de la vivienda, pero sin dejar ningún agujero en el techo. Algunas noches se sentían ruidos extraños en la cocina y al día siguiente descubrían que el orden de la loza había cambiado. También se escuchaban molestos silbidos y aparecían ráfagas de viento inexplicables y solo dentro de la vivienda. Otro hecho inquietante tiene que ver con la aparición de extraños rasguños en las paredes de las habitaciones. La actividad paranormal se incrementaba a medida que se acercaba la medianoche. Durante muchas noches se realizaron además sesiones de espiritismo donde participaron los más cercanos de la familia. Una de ellas es Ruti Chelme, quien fue testigo de los fenómenos ocurridos al interior de la vivienda. A esta, además, acudieron todo tipo de personajes, desde espiritistas que buscaban comunicarse con entes del más allá, hasta ingenieros que atribuían los fenómenos al viento y a los movimientos de tierra. Hubo un momento en el que decenas de personas se reunían en el lugar, hasta que un día un grupo de militares acudía a la casa para llevárselos a todos detenidos, ya que en aquella época, debido a la dictadura militar, estaba restringido el derecho a reunión. Lo último que se supo sobre Nicasio Torres y su familia fue que se mudaron a la ciudad de Copiapó, en el norte de Chile, donde no volvieron a ser testigos de hechos paranormales y actualmente gozan de un buen pasar económico y familiar. En cuanto a la casa, esta se perdió en el desierto y hasta el día de hoy nadie ha logrado obtener una explicación lógica de lo que sucedió.
Sean ciertas o no estas historias, es indudable la existencia de este tipo de fenómenos en todo el mundo, ya sea debido a un poltergeist u otras entidades o manifestaciones. Creo que todos hemos sido testigos de sonidos extraños, objetos que cambian de lugar o simplemente un escalofrío que repentinamente recorrió nuestro cuerpo. Reales o no, la última palabra es tuya. Si el video te gustó, por favor considera la posibilidad de compartirlo con quien tú quieras. También dale a like, suscríbete y si lo deseas activa la campanita para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. De esta forma me estarás ayudando a que esta comunidad crezca y más personas puedan formar parte de ella. Sin más que añadir, se despide con mucho afecto tu amigo Psique Astral.